Quiero compartir con ustedes en esta mañana, en el tiempo que el Señor nos sea propicio, compartir con ustedes tres aspectos que tienen que ver con el día del Señor. Para conocimiento de todos, y en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol San Pablo está haciendo una recomendación para la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol está haciendo unos requerimientos a la iglesia, porque Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, pero la iglesia de Tesalonicenses está representando la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que el Señor levantará en algún momento. Por eso dice con respeto, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso dice el apóstol, nuestra reunión con Él, porque habla de la esperanza, habla de la meta, habla del objetivo, habla de la razón de ser de la iglesia. Y la finalidad de la iglesia es reunirnos con el Señor en las nubes, porque creemos en el levantamiento de la iglesia. Que eso nos quede claro a todos los creyentes y los amigos que nos escuchan, se aperciban y tengan el conocimiento, la revelación de que Dios está tratando con las naciones gentiles ahora. Hace 1987 años que el Señor viene tratando con las naciones gentiles para salvación, hasta que se cumpla precisamente la plenitud de los gentiles, de las cuales habla el apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, que cuando la plenitud de los gentiles entre a ese programa, el propósito que Dios tiene, entonces el Señor levantará la iglesia, y esa prácticamente es la meta que nosotros tenemos. Por eso Pablo está diciendo, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nos vamos a reunir con Él. La iglesia va a estar con el Señor para siempre, jamás. Por eso dice, y nuestra reunión con Él, y viene la exhortación, el requerimiento, la observación del apóstol San Pablo, a manera de ruego, a manera de súplica, por cuanto el engaño, por cuanto la lucha y las artimañas de un enemigo que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, no se queda quieto y que se hace pasar como si fuera el león. Y por eso Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ante la proliferación de sectas, denominaciones y corrientes doctrinales que se levantan permanentemente, el apóstol San Pablo recomienda al creyente en particular que no se deje mover, que no pierda el norte, que no pierda su objetivo, que no pierda su punto de mira. Por eso dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque el modo de pensar del creyente es el levantamiento de la iglesia.
en cuanto al programa que Dios tiene con su pueblo, con su iglesia. El modo de pensar del creyente siempre debe de estar allí. Y el levantamiento de la iglesia, nuestro momento de partida, debe de estar entre ceja y ceja del creyente. No debemos de pensar otra cosa diferente, porque esa es la meta, esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados, y allí precisamente donde se cristalizará esa esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado. Así que por eso Él dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y Pablo hace mención de que ya él se los había dicho anteriormente en otras visitas, en otros escritos, en otras predicaciones, en otras enseñanzas. Ya Pablo se los había advertido. Y por eso dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que, estimados hermanos y amigos, quiero que centremos nuestra atención en esa expresión, el día del Señor. Porque algunos limitan la segunda venida del Señor en gloria, cuando Él aparezca en las nubes en su caballo blanco, como dice Apocalipsis, el capítulo 19. Esa es la segunda venida del Señor en gloria. Nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida en gloria del Señor, como lo expresa San Juan en el libro de las Revelaciones, el capítulo 19. Nosotros como iglesia esperamos el levantamiento de la iglesia. Por eso hablar del día del Señor es hablar de un día que se extiende, que no está limitado, sino que se extiende desde el levantamiento de la iglesia hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Y es el entendimiento que se debe de tener para no limitar el día del Señor sencillamente con su segunda venida, donde termina el periodo de la gran tribulación y que viene la restauración de la nación de Israel y el juicio de las naciones, la batalla del Armagedón y todo esto, sucesos que van a acontecer después del levantamiento de la iglesia. No. El día del Señor, estimados hermanos, tiene tres connotaciones, de las cuales quiero hablarle brevemente para que le quede ese entendimiento, porque el no comprender que el día del Señor tiene esas tres connotaciones, entonces nos lleva a pensar
de que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación, porque segunda de Tesalonicenses, el pasaje que hemos leído precisamente nos está hablando de la manifestación del anticristo que tiene que suceder después del levantamiento de la iglesia. Por eso entonces algunos creen que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación y no es verdad. La iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Por eso usted el día del Señor tiene que arrancarlo con el levantamiento de la iglesia. Porque Pablo está hablando precisamente a la iglesia. Y por eso digo en mis notas que el día del Señor no está limitado a su segunda venida en gloria solamente. El día del Señor es un suceso que se extiende desde el levantamiento de la iglesia hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Por eso, el día del Señor tiene tres connotaciones y la primera es el día del Señor para la iglesia. La segunda es el día del Señor para la nación de Israel. Y número tres, el día del Señor para las naciones. Y cuando hablamos del día del Señor, porque el día del Señor comienza precisamente con el levantamiento de la iglesia, yo le pregunto, le hago la pregunta, ¿cuál es la meta en este diario caminar, en esta larga carrera de peregrinación y sufrimiento de la iglesia militante aquí en esta tierra, si no es el levantamiento de la iglesia? El levantamiento de la iglesia es el día del Señor para la iglesia. Es el día cuando todo termina para la iglesia en esta tierra, cuando su diario caminar, su diario peregrinar, cuando sus lágrimas serán enjugadas, cuando la iglesia, su fe le sea cristalizada y todo termina en su diario trajinar, en su diario sufrir, en su diario peregrinar. Por eso quiero citarles Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 5 al verso 9, donde el apóstol San Pedro sintetiza como a lo largo y a lo ancho de la vida cristiana, las pruebas, el sufrimiento, pero también está hablándonos del fin de nuestra fe y el fin de nuestra esperanza. Él dice en el verso 5 de Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 5 al 9, él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La iglesia es guardada. ¿Para qué es guardada? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación tiene que ver con el levantamiento de la iglesia, estimados hermanos y amigos. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque si hay algo que alegra al creyente, a la iglesia en particular, es el levantamiento de la iglesia, es saber que el Señor viene por la iglesia, que la iglesia va a ser levantada. Si algún pasaje nos sirve de consolación y de inspiración y nos sirve de incentivo para hacerle frente a todo lo que la iglesia tiene que pasar en este diario caminar en esta tierra, es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13 al 18.
donde precisamente el apóstol San Pablo está hablando del levantamiento de la iglesia. Está hablando de la manifestación de Dios en las nubes y está dándole consuelo a los creyentes que ya habían tenido la visita de la muerte, que la muerte había visitado su casa y se había llevado a uno de sus parientes. Los creyentes preguntaban cuál es la esperanza que tienen los que han muerto en el Señor. Y por eso es que Pablo dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, también traerá con Jesús, Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, estos resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hemos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que nuestros cuerpos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Primera de Corintios, que el capítulo 15 y el versículo 51 en adelante. Y entonces nos uniremos en el Señor, nuestros cuerpos serán transformados, porque la iglesia espera la transformación de su cuerpo y la redención de su propio cuerpo. Por eso Pablo dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible delante del Señor, porque el cuerpo será redimido. El cuerpo que se fue a la tierra y se volvió polvo tendrá que levantarse en unos cuerpos gloriosos, en unos cuerpos transformados en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo. Así que es la esperanza que tiene la iglesia. Por eso continúo aquí en Primera de Pedro, donde dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice él, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando se manifieste o sea manifestado el Señor Jesucristo. El día del Señor para la iglesia es esa manifestación en las nubes. Es la manifestación del Señor en las nubes, estimados hermanos y amigos. Cuando el Señor aparezca en las nubes y la iglesia sea transformada y nuestros cuerpos sean transformados y podamos salir para unirnos con el Señor y estar con el Señor en los aires, en los cielos, para siempre jamás, es la esperanza que la iglesia tiene. La iglesia no está esperando la manifestación del anticristo. La iglesia no está esperando el periodo de la gran tribulación. La iglesia no está esperando la gran batalla del Armagedón. No está esperando el juicio de las naciones. La iglesia no está esperando el milenio, los 1000 años del reino milenial o el reino teocrático de Dios, aunque la iglesia va a estar allí porque es la esposa del Cordero y que ella viene en su segunda venida. La iglesia viene con el Señor para establecer el reino milenial y hacer juicio a las naciones. Perdón. Pero la iglesia no está esperando esos sucesos. Hermanos queridos y amigos, la iglesia del Señor espera el levantamiento. Seremos levantados
y nos encontraremos con el Señor en las nubes para estar con el Señor para siempre, jamás. Así que Pedro dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 1, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ahora no lo vamos a ver y no lo estamos viendo, pero llegará el momento en que el Señor levante su iglesia y se cumplirá primera de Juan, el capítulo 3, donde Juan está hablando de que algún día lo vamos a ver tal como Él es. Por eso Juan dice: amados, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, sabemos, porque es la esperanza de la iglesia. No nos estamos inventando nada, no nos estamos imaginando cosas. Nosotros sabemos por el Espíritu de Dios y por las promesas de las Sagradas Escrituras de que el Señor levantará la iglesia, que nos encontraremos con Él en las nubes, que nuestros cuerpos corruptibles se vestirán de incorrupción y estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad. Y entonces veremos al Señor tal como Él es. Como dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, habla del levantamiento de la iglesia, no de la segunda venida del Señor en gloria, que hay que hacer la diferencia. Una cosa es el levantamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor en gloria. Que esto nos quede muy claro, iglesia. Hermanos, en los 4 puntos cardinales del universo o de este globo terrestre, nos quede claro: una cosa es el levantamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor en gloria. Y nosotros no estamos esperando la segunda venida en gloria. Estamos esperando el levantamiento de la iglesia de un momento a otro. Es algo que el mundo no lo espera. Y el mundo se dará cuenta que el Señor levantó la iglesia simplemente por los vacíos que van a quedar, simplemente por la ausencia del papá, de la mamá, del hermano, del hijo, del vecino, porque no los va a encontrar. Desaparecieron. Y las grandes catástrofes que queden, entonces alertará el mundo y las noticias se entrelazarán de nación en nación, de continente a continente, para dar paso a una noticia extraordinaria. Algo ha pasado, algo sucedió. No sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha acontecido, pero millones de personas en diferentes partes del mundo, de los 5 continentes, ha desaparecido y no sabemos qué ha pasado con ellos. No entendemos qué ha acontecido. Y los padres buscan los hijos y los hijos buscan los padres. Y así sucesivamente. Y entonces llegarán a la conclusión, en último término, de que los que desaparecieron fueron aquellos que se denominaban cristianos evangélicos, que se tomaban los parques, que se tomaban los centros, que iban a las cárceles, a los hospitales, que se metían a todo lugar y en todo sitio, anunciando que el Señor venía, repartiendo un tratado, repartiendo literatura y anunciando de que el Señor venía por ellos.
entonces entra la conclusión de que el Señor realmente vino por ellos. La puerta de gracia se cerró para las naciones gentiles, estimados hermanos, porque ese es el día de la iglesia, el día cuando el Señor levantará la iglesia. Con el levantamiento de la iglesia, entonces comienza el gran día del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, para que no lo limite simplemente a la segunda venida. Por eso el apóstol Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque esa es nuestra esperanza. Y luego en el verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de vuestra esperanza, el fin de vuestra peregrinación. Por eso dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acuérdese que la salvación tiene 3 tiempos, que la salvación viene desde la eternidad. Fuimos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Somos salvos en este momento en el tiempo y seremos salvos cuando el Señor aparezca, porque se cristaliza esos 2 tiempos. El tiempo de la eternidad, donde el Señor te escogió a ti y a mí y nos metió en ese programa salvador desde antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo cuando ya llegó el momento, el Señor te apareció a ti, me apareció a mí, nos hizo el llamamiento a través de la predicación del Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo. Tocó tu vida y tocó mi vida. Entramos a ese programa de salvación y nos sentimos salvos y sentimos la seguridad de nuestra salvación. Y no es cuestión, estimados hermanos y amigos, de ser habladores y de tratar de aparentar lo que no somos. No, sentimos la salvación, sentimos la seguridad, porque el Señor nos dio adopción de hijos y nos dio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo testifica dentro de nosotros la esperanza que tenemos. Por eso nuestro pensamiento, nuestra lógica, nuestro objetivo y esperanza es el levantamiento de la iglesia. El Señor viene otra vez. Maranata, Cristo viene otra vez. Iglesia, alabanzas al nombre del Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora lo adoramos por la fe. Ahora oramos por la fe. Todo en este momento lo estamos haciendo por la fe. Lo divisamos a Él por la fe. Pero cuando el Señor aparezca por su iglesia y estos cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción y estos cuerpos mortales se vistan de inmortalidad y seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, ya no necesitamos la fe. Lo estamos viendo tal como Él es. Alabanzas al nombre del Señor. Es la esperanza que nos ayuda. Es la esperanza en la cual nos gloriamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 5. Que nos gloriamos en esta esperanza. Y no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos da vergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado, el amor del Espíritu Santo. Por eso, ánimo, iglesia, ánimo, no importa la situación, el problema, la lucha, las dificultades que podamos tener en nuestro diario caminar. Ánimo, iglesia, porque el día de nuestra partida está cercano. Eso no lo dice el entorno, el rol en que el mundo se debate, donde las profecías
están completamente cumplidas y no estamos esperando otra cosa sino que el Señor aparezca por la iglesia y escapemos de todo lo que ha de venir por la iglesia. Así que le abono algunos versículos interesantes. Se va capítulo 3 y el versículo 20 y 21, donde el apóstol San Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador de nuestras almas, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Es la meta. Hermanos, hay que puntualizar las Sagradas Escrituras. Esto no es ilusión. Esto no es simplemente una ilusión. Es una realidad, es una promesa que tiene su cumplimiento. Nosotros perseveramos basados en las promesas del Dios Todopoderoso, porque Él dijo y Él lo hará. Alabanzas al nombre del Señor Jesús en este día. Que el Señor se glorifique en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, estimados hermanos y amigos. Le regalo otro texto interesante que también tiene que ver con el levantamiento de la iglesia. Y es San Juan el capítulo 14, donde el Señor habla con sus discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto hay que subrayarlo y puntualizarlo, porque hay corrientes doctrinales y hay denominaciones que no creen que nosotros vamos para el cielo, no creen en el levantamiento de la iglesia, creen que la esperanza de la iglesia es el reino milenial, y no es verdad. La esperanza suya y la mía no es el reino milenial. La esperanza suya y la mía, estimados hermanos, es el levantamiento de la iglesia, es encontrarnos con el Señor en las nubes para estar con Él para siempre, jamás. Nos vamos a encontrar con el Señor. Por eso dice: me voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, entonces vendré. Habla del levantamiento de la iglesia, no de la segunda venida. Habla del levantamiento de la iglesia. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la promesa. Le regalo segunda de Corintios, el capítulo 11, donde el apóstol San Pablo dice: toleradme un poquito de locura, sí. Toleradme un poquito de locura, porque he aquí que os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Por eso la iglesia no es la novia, la iglesia es la esposa cordero. Porque en el momento que nos arrepentimos y llegamos a las aguas del bautismo, el bautismo es la ceremonia nupcial, donde entablamos un compromiso con el Dios del cielo. Él nos recibe como esposa y nosotros lo aceptamos, lo recibimos como nuestro esposo, con la esperanza de que Él nos lleve a su morada celestial como esposa, y entonces se cristalice esa relación de esposo y esposa, se lleve a cabo la ceremonia nupcial. Pero la novia ya fue comprada a precio de sangre, y a la novia se le dio el odre de vino para que recuerde ese pacto maravilloso. Por eso la Santa Cena, participar del pan y del vino, estimados hermanos, es recordar ese pacto maravilloso que hicimos con el Señor en el bautismo, y esa compra que Él hizo a precio de sangre, y que no nos compró a cotas, porque
Usted y yo tenemos un precio y él lo pagó a contado, entregó su propia vida, nos compró con su propia sangre. Primera de Pedro 1:18 lo dice. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata y piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor de vosotros. Así que Pablo está diciendo, toleradme un poquito de locura. Sí, toleradme un poquito de locura, porque he aquí que os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero luego dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son pasajes que nos regocijan y nos hablan del levantamiento de la iglesia. En nuestra esperanza, iglesia. Con el levantamiento de la iglesia, estimados hermanos, se cierra la puerta de la gracia para las naciones gentiles. La oportunidad de salvación se termina para las naciones gentiles, porque el Señor se volverá a la nación de Israel. Después del levantamiento de la iglesia, el Señor cierra la puerta a las naciones gentiles, donde ha venido tratando por más de 1987 años según nuestro calendario romano. Porque eso es lo que llevamos de predicación en el mundo. Porque estamos en el año 2020 y usted le quita 33, que fueron los años que el Señor estuvo aquí en la tierra. Entonces le da un total de 1987 años, según el calendario que utilizamos de predicación en el mundo, que ha sido la oportunidad de salvación para las naciones gentiles, donde el Señor mandó a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Donde el Señor mandó que el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin de todas las cosas. A partir de allí Dios viene tratando con las naciones. Por eso hablar de escatología, repito lo que dije al principio, es ar. Por eso es que Pablo dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque es una puerta abierta que tenemos y que no sabemos qué tiempo, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos en el reloj de Dios nos quedan aquí en esta tierra y al mundo la oportunidad de salvación. Porque después del levantamiento de la iglesia, entonces se cierra esa puerta y esa oportunidad y el Señor se vuelve a la nación de Israel, que ha estado en espera. Israel ha estado en la sala de espera, estimados hermanos y amigos, durante todo este tiempo de gracia. Israel como nación está allí en la sala de espera, esperando que el Señor le dé la oportunidad de restauración, de salvación. Y le voy a citar un versículo en los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 13, para que tenga esa base. Libro de los Hechos, el capítulo 15, en el primer concilio apostólico, donde están reunidos los discípulos para poder definir la situación cristiana
entre la gracia y la ley de los gentiles que se convertían al evangelio. El versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mire, por primera vez Dios visitó dentro de esta gran comisión. Dios visitó la casa de Cornelio, y con la casa de Cornelio se abre la puerta de salvación a las naciones gentiles, para el Señor tomar un pueblo para su nombre, y ese pueblo es la iglesia. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada señorita, cada adolescente, cada adulto mayor que oye el evangelio, lo entiende, se convierte, entonces es iglesia. Se arrepiente, se bautiza en el nombre del Señor y el Señor lo llena del poder del Espíritu Santo, viene a formar parte de ese pueblo, de esa iglesia que será levantada. Pero mire lo que sigue. Dice: para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el verso 15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto. Mire, después de esto. ¿Y qué es esto? El programa de Dios con las naciones gentiles. Después de esta puerta que está abierta para la salvación de las naciones gentiles, y que de allí el Señor tomará un pueblo para su nombre, entonces, después de esto, después del levantamiento de la iglesia, el Señor se volverá para restaurar. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, para reparar sus ruinas, y lo volveré a levantar, dice él, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, y hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que después del levantamiento de la iglesia, el Señor se volverá a la nación de Israel. Y es el segundo aspecto que le presento del día del Señor, porque el día del Señor para la nación de Israel es su restauración. Israel no espera otra cosa sino su restauración. Mire, Israel no espera otra cosa sino su restauración. Así como nosotros, como iglesia, no esperamos sino solo el levantamiento de la iglesia para irnos con el Señor, pasar el tribunal de Cristo, recibir nuestros galardones y recibir corona, que es el premio de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestra perseverancia en el Señor, porque una es la corona y otros son los galardones. La corona es el premio, los galardones son los derechos que la iglesia coronada recibirá, los derechos en el cielo: derecho a comer del árbol de la vida, derecho a comer del maná escondido, derecho de sentarse en el trono del Señor juntamente con él para juzgar las naciones, derecho de recibir una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Derechos, hermanos, derechos y galardones. Y eso es lo que le espera a la iglesia en el cielo. La iglesia estará en el cielo 7 años, mientras que aquí en la tierra estará el periodo de la gran tribulación. Esos 7 años es la última semana del programa de Dios con la nación de Israel, de las 70 semanas. Así que para la nación de Israel, estimados hermanos y amigos, no le espera sino su restauración. Por eso, la segunda venida del Señor para la nación de Israel
trae la revelación. Por eso el Señor conserva en el cielo las marcas de su pasión, las marcas de los clavos en sus manos, la marca de la corona de espinas en sus sienes. Él conserva la marca de los clavos o del clavo que traspasó sus pies. Él conserva la marca de la lanza que traspasó su costado. Y él conserva sus vestidos teñidos en sangre, porque esa es la evidencia que el Señor tiene para la nación de Israel. Es la evidencia para que cuando el Señor aparezca en Apocalipsis 19, el versículo 11 en adelante, Israel lo va a ver teñido en sangre, con las marcas. Israel lo va a mirar y le va a preguntar al Señor como nación, ¿qué heridas son estas? Para que entre Zacarías el capítulo 13 y el versículo 6 y Zacarías el capítulo 12 y el versículo 10 en adelante, donde se registra la profecía de que el Señor viene con las marcas y sus vestidos teñidos en sangre. Y la nación de Israel le va a preguntar, ¿qué heridas son estas? ¿Dónde te hirieron? Y el Señor le va a decir, con estas fui herido en casa de mis amigos, en casa de mis hermanos. Y ahí es donde Israel caerá la cuenta de que el Mesías que crucificaron en el año 33, allá en el Gólgota, en el lugar llamado la Calavera, ese Mesías que crucificaron sus antepasados, era el Mesías que ellos esperaban. Y por eso dice que habrá gran llanto, habrá gran lamentación. Israel llorará como niño destetado, como niño recién nacido que clama por el seno de su señora madre, que clama por el abrigo porque tiene frío. Así llorará Israel y al mismo tiempo se arrepentirá y se abrirá un canal de gracia para la nación de Israel. Y ahí es donde dice Pablo en Romanos el capítulo 11 de que todo Israel será restaurado. Eso es lo que espera la nación de Israel, su restauración. Israel no espera otra cosa sino su restauración. Así que el día del Señor para la nación de Israel es su restauración. Y le aconsejo que se lea el capítulo 11 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que habla de la restauración de la nación de Israel. Israel será restaurado porque tiene un pacto. Y en la segunda venida es que se le cumple a la nación de Israel el pacto de Abraham, que es el pacto de la tierra. Y se le cumple el pacto de David, que tiene que ver con un rey, que tiene que ver con un trono y tiene que ver con un reino. Por eso el reino milenial no es para la iglesia, aunque la iglesia va a estar allí, pero en cuerpos gloriosos porque es la esposa del Cordero. Pero nuestra esperanza no es el reino milenial. El reino milenial es la esperanza de la nación de Israel. Es el Sabá para el pueblo de Israel. Es su día de descanso para la nación de Israel, donde la fiereza de los animales será quitada, la maldición de la tierra será quitada, donde la vida de los hombres será como la vida de los árboles.
y Jerusalén será la capital de todo el universo. Israel volverá a cultivar la tierra y volverá a su culto, como en el Antiguo Testamento. La tierra producirá como si fuera el huerto del Edén. Y los animales serán domésticos, y el niño jugará en la cueva de la serpiente y las pastoreará. El león y el buey van a pastar juntos, y el niño los va a pastorear. Es la restauración de la nación de Israel. Y en tercer lugar, el día del Señor para las naciones tiene que ver con el juicio para ellas. Eso lo encuentra usted en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 12 en adelante. Para las naciones que se quedaron después del levantamiento de la iglesia, la puerta se cerró de salvación para ellas. Tendrán que beber el cáliz de la ira de Dios que será vaciado. Tendrán que sufrir los rigores del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tendrán que ser marcados con el número 666. Tendrán que someterse al rigor del nuevo orden mundial, que ya prácticamente su plataforma de lanzamiento está preparada. Por eso decimos que el levantamiento de la iglesia está a las puertas, porque todo está listo. Solamente es que el Señor levante la iglesia y ya el anticristo se manifestará como un agente de paz y comenzará el periodo de la gran tribulación, que serán 7 años y que está repartido en 3 años y medio y 3 años y medio, y que tiene que ver con los 4 caballos del Apocalipsis capítulo 6. El caballo blanco es la primera manifestación del anticristo, los primeros 3 años y medio, porque él incursiona como un hombre de paz con grandes estrategias políticas, religiosas, económicas, sociales, para poder traer como descanso al mundo que queda con la cabeza para abajo después del levantamiento de la iglesia. Y después de que terminen los primeros 3 años y medio, el anticristo mostrará su verdadera identidad, quitará la paz que él vino a colocar. Y entonces vendrá el caballo rojo, que es la guerra, la sangre será derramada, y la guerra que el diablo desatará en el mundo entero. No es la guerra que se vive en nuestro medio de nación contra nación y reino contra reino, sino que el diablo pondrá un espíritu de muerte en cada persona, al punto de que los hombres se matarán los unos a los otros. El esposo mata a la esposa, a los hijos, a los padres a los hijos. El diablo colocará un espíritu de odio, de venganza, de resentimiento del hombre, al punto de que no se pueden mirar. Y será una guerra del hombre con el hombre. Esa es la guerra, estimados hermanos y amigos, que se vivirá en el periodo de la gran tribulación. Por eso nosotros no esperamos el periodo de la gran tribulación. Luego viene el caballo negro, que es el hambre, la carestía, porque quien cultiva la tierra, quien produce en semejante situación de muerte y destrucción, robos, atracos y boleteos, el odio que reina, la venganza que reina en todos los seres humanos. Entonces aparece el caballo negro con una balanza, y luego aparece el caballo amarillo verdoso, que es la muerte. Así que, hermanos, nuestra esperanza no es el periodo de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. La iglesia escapará antes. Por eso hablar de escatología es hablar de una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El juicio, el día del Señor para las naciones gentiles, es el día de terror.
Es el día de asombro, es el día de añublo, es el día de entenebrecimiento, es el día en que las naciones se esconderán de la presencia del Señor. Es el día que está marcado en Apocalipsis 6:12, usted lo puede leer. Pero en Apocalipsis 6:12, que es el quinto sello, el sexto sello, donde dice que el Señor aparece y que las naciones le dirán a las peñas y a las rocas, escóndenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién puede soportar su ira? Para las naciones gentiles, ese es el gran día del Señor, del cual habla segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Por eso, mis hermanos, que esta enseñanza en esta mañana les sirva para un conocimiento. Nosotros esperamos el levantamiento de la iglesia, porque no hay garantía. Nadie puede garantizar que después del levantamiento de la iglesia haya una nueva oportunidad. Eso es predicar un purgatorio, estimados hermanos y amigos. Eso es llenar de una falsa expectativa a los creyentes y al mundo. Eso es decirle a la gente, viva como usted quiera, viva como usted le parezca, que si no se va en el primer viaje, tiene una esperanza de salvación en el periodo de la gran tribulación. Yo no aconsejo eso, porque si usted en esta era de gracia, cuando la puerta de salvación está abierta y es tan fácil salvarse, simplemente es creer en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Va a ser salvo cuando hay persecución, cuando el anticristo no está interesado en un sistema religioso, porque él trae su propio sistema religioso. Cuando usted tenga que ser marcado, cuando le inserten el microchip, si la ciencia no inventa otra cosa, la marca o número 666 en este momento, si el mundo de la gran tecnología no inventa otra cosa más avanzada, en este momento podemos decir que es el microchip, ese diminuto, ese cosito tan diminuto electrónico, y que tiene una gran capacidad de almacenamiento, y que a través de ese microchip el anticristo va a tomar el control no solo de las masas, sino de las personas individualmente, a través de las radiaciones, a través de las ondas. Le va a mandar el mensaje para dominarle su intelecto, su voluntad, y usted sea dominado directamente por el mismo diablo. ¿Usted cree que puede haber salvación cuando la puerta de salvación ya se cerró y Dios está ocupado directamente con la nación de Israel? No nos hagamos esperanzas y nos llenemos de expectativas falsas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Si hoy oye la voz de Dios, no endurezca su corazón, haga un par en su camino y reflexione que es un momento de oportunidad que Dios nos está dando. Que el Señor me les bendiga, es mi gran deseo en este día, y que el Señor bendiga su palabra y esta palabra sea de bendición para su propia vida.